Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote y los de su partido, la secta de los saduceos, llenos de coraje, mandaron prender a los apóstoles y meterlos en la cárcel común. Pero por la noche el ángel del Señor les abrió las puertas y los sacó fuera, diciéndoles: vayan al templo y explíquenle allí al pueblo este modo de vida. Entonces ellos entraron en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar. Llegó entre tanto el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron el consejo y el pleno del Senado israelita y mandaron por los presos a la cárcel. Fueron los guardias, pero no los encontraron en la celda y volvieron a informar: hemos encontrado la cárcel cerrada con las barras echadas y a los centinelas guardando las puertas, pero no encontraron a nadie dentro. El comisionario del templo y los sumos sacerdotes no atinaban a explicarse qué había pasado con los presos. Uno se presentó avisando: los hombres que metieron en la cárcel están ahí en el templo y siguen enseñando al pueblo. El comisionario salió con los guardias y se los trajo sin emplear la fuerza, por miedo a que el pueblo los apedrease. Verbum Domini. The Lord hears the cry. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Proclamen conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Contémplenlo y quedarán radiantes. Su rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. God so loved the world. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan
vida eterna. For God did not Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, but that the world sino para que el mundo through him. se salve por él. Whoever believes in him, El que cree en él no será condenado. but whoever does not El que no cree has already, ya está condenado, because he has not porque no ha creído en el nombre the only begotten del Son. Hijo único de Dios. And this is Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, there porque sus obras eran malas. one who does Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. but whoever lives En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. verbum Domini. This verse of John 3:16, God so Este versículo de San Juan gave his only begotten 3:16, que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. I don't know Es un versículo que no sé si aún lo muestran en las cámaras, en los partidos de fútbol, pero antes era así. spectator would always Algún espectador siempre tenía un letrero con politicized, este versículo. less fun. And Y was a very basic evangelization that se trata de una evangelización muy básica individuals might have been. que todos estos diferentes individuos realizaban, tratando de comunicar este evangelio básico. Happened to be a verse that También I discovered es un versículo que descubrí when I was doing con el tiempo, especialmente cuando the encyclicals of Saint. yo enseñaba las encíclicas según de San Pablo, que él incluía en casi There might have been one that todas sus encíclicas. Puede que haya habido una que no, pero siempre mencionaba este, que era su versículo preferido. to understand it Y es esencial. on Genesis. Para entenderlo, recordemos Génesis 22. The Lord Es cuando el Señor Abraham llama a Abraham y le dice go to Mount Moriah que vaya al monte de Moriah, que es el monte del templo en Jerusalén, and que vaya your al beloved, monte your only one. y sacrifique a su And hijo Isaac. Y él va. it says at the beginning, this was Y dice al comienzo que esto fue para poner a prueba a Abraham. Y qué but it pushes tarea his tan faith terrible, very limited. pero empuja su fe hacia el mismo límite. And while the Lord Y demanded mientras que el Señor exigió algo the Lord terrible, sends his angel el Señor también envía a su ángel para proteger Isaac's life. la vida de Isaac. Worth noting that if Vale la pena indicar que si uno va al monte del Calvario, the stairs cuando uno sube to this platform por las escaleras, y uno llega a una plataforma que está erigida justo ante el monte del Calvario, en el muro a la derecha hay un mosaico the angel holding del ángel que Abraham's hand from slaying sostiene la mano son. de Abraham para que no mate a su único hijo. And then the Y luego el mosaico justo frente a uno es de Cristo cuando está siendo clavado en la cruz. tested Abraham. Dios puso a prueba a Abraham. Passed Abraham with faith, pasó esa prueba con fe and God withheld y his hand.
Dios from accomplishing a horrible deed. aguantó su mano para que no cometa esta God tarea terrible. Sin embargo, his son Dios to permite que su propio Hijo sea muerto como sacrificio por nosotros. are a couple things to keep in mind. Y hay que mantener un par de cosas en mente, He so loved que the world tanto amó Dios al mundo que estuvo dispuesto a hacer esto. Pensemos en cuántas familias a lo largo de nuestra historia. too, but there's a special quality about it in our En muchos public that how eventos en la historia del mundo, pero sent hay una cualidad especial en la historia de la República Democrática. their daughters ¿Cuántos han enviado a sus die. padres, madres, hijos, hijas para que mueran por este país? They did it because they Lo loved hicieron porque the very basic principles of the country and the country. amaron los principios básicos del país y el país mismo. ¿Y cuántos soldados, en especial una vez que están en el ejército, Their own lives to darán sus propias vidas para proteger a sus compañeros soldados? Toman riesgos, a veces no por grandes ideales. Muchos soldados sienten un lazo más estrecho con los otros soldados, compañeros de ellos, y morirán por ellos. form Llegan a formar strong bond. un Feels like vínculo muy fuerte que es and they'll talk como de hermanos very, very y suelen hablar de ello muy profundamente. just something from a song. No se trata solamente They feel a bond. de They'll die for each other. algo de la boca para afuera, sino que de verdad son capaces de morir But they, por sus compañeros. here we see that God does that. Aquí vemos que Dios hace eso cuando entrega a su propio Hijo, no solo por una nación que amamos o por un ideal que amamos, sino por el mundo entero. This is extremely important Esto es extremadamente importante y of this is so that la meta de esto es para que todo el que cree en este Hijo no perezca, sino que tenga vida eterna. stake Que lo que está en juego no es meramente una nación, like every other nation. y nuestra nación, al igual que todas las demás naciones en la historia, ha de desaparecer algún día. Mortal. Las naciones son todas mortales. Si no me creen, echen un vistazo a los mapas, por 800 ejemplo, AD, del año Empire. 800 después de Cristo, el gran imperio de Carlomagno. Any of you know where the country Desapareció. Neustria is? ¿Alguien sabe dónde queda el país de Neustria? Was a big Ya no existe. Fue un país enorme en cierta época y ahora es parte de lo que llamamos Francia. Pero estos países van y vienen. This is the way it is, and Y esta es la forma que son las cosas. to lay down our lives Y nosotros estamos dispuestos a dar nuestras vidas en las Fuerzas Armadas por un país que es mortal. all countries and all empires are mortal. Y todos los países y todos los imperios son mortales. In flag recently, ¿Alguien ha visto la bandera Babilonia recientemente? No creo. Está en ruinas. the Bible says it's Como dice shackles and la irons Biblia, now live. es donde viven ahora los chacales y los búhos. Pero Every individual around us is. la gente, todo individuo alrededor nuestro, This is son mortales. God thought it was worth sending His Son to die for. Y por ello Dios pensó que valía la pena mandar a su Hijo que mueran por ellos, cada ser humano, cada alma inmortal. God did not send Y como dice aquí también, Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, si no está en una for sin. misión de búsqueda y destrucción de pecadores. I'll find out those sinners and I'll weed them out. Ah, A lot of voy a buscar esos pecadores y los voy a eliminar. like No, Él no dice eso. we
Los seres humanos a veces piensan así. Hay que eliminar a los pecadores and people outside y the personas dentro de la iglesia gone on y searching fuera de la iglesia. Han ido en misiones over de búsqueda y destrucción contra sus enemigos a lo largo de los siglos. over the years. Han cometido muchas atrocidades a lo largo de los años. What God sent his son to do. Y no fue para eso, para lo que Dios mandó a su Hijo. Dios mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvado. See, this is ¿Salvado de qué? a crisis. Esta también es una crisis que recalca la crisis de fe See going on que vemos que sucede entre tantas personas. regular phone calls from Suelo recibir llamadas telefónicas de personas en la radio y la televisión are asking, my que kids won't baptize their dicen, mis hijos no quieren bautizar a sus propios hijos. Yo los crié dentro de la fe y ellos no quieren esto. Y mientras más escucho esto, one, but I'm beginning to understand empiezo a entender más y más their children que do not have faith sus hijos no tienen fe came to save the de que Cristo vino a salvar a sus propios hijos del infierno. if they thought that that was Si pensaran que ese es un riesgo, como cualquier padre, harían todo lo posible para impedir que that kind of horror and pain tengan que vivir ese tipo de terror y dolor. their child Ningún padre quiere que sus hijos horror and hatred pasen por el horror y el odio. wants Ningún padre child to be quiere que su hijo sea destruido. but today Pero hoy who don't think that tenemos muchos padres que no creen que el infierno existe. Y curiosamente, there's a large majority hay una gran mayoría de personas que creen en el diablo and they fear him y le temen, but they don't think that hell pero no creen que el infierno sea una posibilidad real. God our Lord does. Y Dios, nuestro Señor, sí, So real is it. And so tan real es y tan grande es el peligro que envió a su Hijo into the world al mundo save us para salvarnos de ello. that saving Él our piensa que salvar nuestras almas del infierno vale tanto la pena he sent his son. que envió a su Hijo. If we think Y that sending si our pensamos que enviar a nuestros hijos a proteger nuestra nación its enemies de sus enemigos because what our vale enemies la pena por lo que nuestros enemigos puedan hacer o planear hacer o amenazan con hacer a lo largo de los siglos es peor sacrifice of que los sacrificios de nuestros hijos. think back on Nazi Germany. Recordemos la Alemania nazi. Worst threat that Fue una amenaza mucho peor que verdaderamente fue una creación of hell on earth de una and what una pizca del infierno communism sobre la tierra, lo que hicieron. creation of El comunismo fue la creación hell on earth. de una pizca del infierno sobre la tierra. How much more Cuánto más reality of hell. por esa realidad plena del infierno. How God thinks of it. And Así es como Dios piensa the question for us acerca de esto. and for Y all la pregunta para nosotros y para todos aquellos baptize cuyos their children and hijos no bautizan a sus propios hijos, no piensan que esto es problema, quiero que elijan. choosing a career. Es muy similar a elegir una carrera. Miran la religión como Well, algo que ellos dicen, bueno, hay que elegir uno. they all go to the same God. Todos sirven todos son iguales, todas sirven igual, todas te llevan al mismo Dios. Oh, Es solamente una entre diferentes implicaciones de esta falta de voluntad de criar a los hijos faith in Jesus Christ dentro de la fe en Jesucristo, is the one quien es el able to que es capaz from hell. de As St. Peter said to the Sanhedrin, mantenernos fuera del infierno. there is no Como San Pedro dice acerca del Sanedrín, by which people can no hay ningún otro nombre a través del cual la gente pueda ser salvada. No hay ningún otro nombre, solo Él es el Salvador. Nuestro Salvador mismo dijo, nadie llega al Padre excepto a través de mí. from going to the Father.
Eso es lo positivo. Voy al Padre, pero también no hay ningún otro nombre que nos salva de condena. What he evokes from us Lo que Él faith, evoca en nosotros es esa fe, faith that says, I una fe que believe this dice, to be true. creo que esto es verdad, I believe that this is a fact, creo que esto es un hecho, also pero that goes también beyond es una fe que va más allá de and says, sostener esa verdad we just celebrated in y mercy. que dice, como acabamos de celebrar en el Domingo de Divina Misericordia, Jesús, en ti confío. I trust that your death Confío en que tu muerte, de hecho, si recuerdan el Evangelio de ayer, was about justo antes de este, on the cross. se trataba de Cristo clavado en la cruz, First la predicción de ello, la primera predicción en este Evangelio, y que Él estaría ahí para salvarnos of his cross, por el poder de su cruz. the act of faith. Tenemos que realizar un acto de fe. We have to choose Tenemos que elegir preferred no preferir la oscuridad covers our sin que cubre nuestros pecados. falsely. The darkness does not cover No podemos pensar falsamente. that darkness. No podemos preferir esa oscuridad. The damned go ever more deeply Y por toda la eternidad, los condenados van a una oscuridad incluso más profunda, llena de soledad y odio. we can choose Christ, the light. O podemos elegir a Cristo, la luz. He's the light. Esta es The prologue la opción, la luz que vino a este mundo. El prólogo de este Evangelio lo dice dos veces. Él es la luz que vino al mundo dos veces, two different tres veces, en Christ. dos diferentes ocasiones. Cristo se proclama a sí mismo como la luz del mundo. So we either come to him Así que podemos o bien acudir a Él lightens us como aquel que nos ilumina or we go into al creer en Él, o podemos entrar a una oscuridad más profunda. this is precisely Y precisamente esta es la razón por la que este versículo debe ser proclamado en los partidos de fútbol, por el Papa y por todos, this is a basic gospel. todas las personas. Es un evangelio básico. Todos nosotros debemos anunciarlo. God bless all those people. Que Dios bendiga a todas esas personas que predican este evangelio en diferentes formas y en público mientras nos es posible, It out, antes de que nos editen canceled. y seamos cancelados. Proclamemos Live it ourselves esto, vivámoslo around. y compartámoslos con aquellos a nuestro alrededor.